Bien, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes el profesor Carlos Briceño para llevarles la clase de física elemental. En este día vamos a tener el curso de movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU. Bien, ¿qué podemos observar aquí en este gráfico? Nos damos cuenta pues que hay una esfera que está moviéndose, está trasladándose de un punto a otro con una rapidez de 7 metros por segundo, ¿no? Tiene una rapidez de 7 metros por segundo y por aquí vamos a agregarle el tiempo. Vamos a suponer que se mueve cada tramo en 2 segundos. 2 segundos. Cada tramo que sea 2 segundos. Entonces, si se mueve con una rapidez de 7 metros por segundo en 2 segundos, pues vamos a obtener aquí que la distancia o el espacio que recorre del punto a este otro punto serían 14 metros, ¿no? Lo mismo va a pasar en esta parte. ¿Por qué? Porque si tú observas, la rapidez sigue siendo la misma, 7 metros por segundo. Y en un tiempo, en un intervalo de tiempo de 2 segundos, también esto va a recorrer 14 metros. Y lo mismo va a suceder en cada tramo que recorre 2 segundos con la misma rapidez. Bien, antes de poder analizar matemáticamente qué está sucediendo aquí, déjame decirte lo siguiente, que este movimiento no existe en la realidad, es un movimiento ideal. ¿Y para qué necesitamos estudiar un movimiento que no existe? Porque es la base para poder entender más adelante el movimiento que se aproxima a la realidad. Movimiento acelerado, desacelerado. Luego los físicos estudian movimientos considerando las resistencias del aire, considerando el peso del cuerpo, considerando la fricción de las llantas con la pista y muchos otros factores físicos que intervienen. Por esa razón, este movimiento no se asemeja a la realidad porque no se está considerando la masa del cuerpo, no se está considerando si el piso o la pista es áspera, ¿no? Eso no se está considerando. Bien, entonces recordar el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal, pero sí es interesante aquí porque observamos que la rapidez se mantiene constante, no cambia en el tiempo, es la misma. ¿Cómo calculamos este 7 metros por segundo? ¿O cómo calculamos estos 14 metros? Vamos empezando por ahí. Estos 14 metros, a ver. Esos 14 metros nosotros los podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? 14 metros viene a ser el resultado ¿de quién? De la rapidez que iba a 7 metros por segundo multiplicada por el tiempo que está trasladándose. Entonces, esto me va a permitir a mí eliminar la unidad de segundo y me quedaría 7 por 2, 14 metros. Por esa razón, por ese motivo, es que hay una distancia o un espacio recorrido de 14 metros. Ahora, este 14 metros nosotros le vamos a llamar o se le llama el espacio recorrido o también distancia recorrida. Y a esto, 7 metros por segundo, le vamos a llamar la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Es el módulo de la velocidad. Y los 2 segundos le llamamos tiempo. Y tenemos una ecuación, la ecuación que determina el movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación es la que determina el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, estos tres términos los podemos ubicar en este triángulo para poder recordarlo de manera rápida. La distancia lo ubicamos en la parte superior, la rapidez lo ubicamos en el lado izquierdo inferior y el tiempo en el lado derecho inferior. Este triangulito me va a ayudar a mí a determinar la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿sí? Por aquí voy a apuntar algunas formulitas que pueden derivar de allí, pero sin antes hacerles recordar por acá que la letra D que representa la distancia, representa la distancia recorrida. La letra V representa la rapidez o también llamada velocidad, el módulo de la velocidad. Y T
T me representa el tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta que distancia, velocidad y tiempo son magnitudes físicas. Y como todas las magnitudes físicas que se pueden medir, necesitan unidades para poderlas comprender. Por lo tanto, cada una de ellas tiene unidades. Vamos por aquí con la unidad de la distancia. La distancia se puede medir en metros, kilómetros, pulgadas, centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la que se usa en el sistema internacional es el metro. La rapidez o la velocidad, el módulo de la velocidad, su unidad es en el sistema internacional metros por segundo. Metros por segundo. Y el tiempo en el sistema internacional es el segundo. Hay que recordar, vuelvo a repetir, que la distancia tiene otras unidades arbitrarias. Igual la rapidez y el tiempo. Por ejemplo, el tiempo se puede medir en horas, en minutos, en años, lustros. La velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Nudos, los barcos son nudos, es una unidad de rapidez o velocidad. Bien, entonces les decía también que de este triángulo vamos a sacar unas formulitas adicionales que vamos colocando por acá abajo. Si yo quiero calcular la distancia, ya tengo aquí distancia, velocidad por tiempo. ¿Cómo sacamos distancia, velocidad por tiempo en este triangulito? Sencillo. Si yo quiero la distancia, tapo aquí y me queda B por T. ¿Por qué multiplico? Están en una sola línea. Entonces, si yo quiero calcular la distancia, B por T. Ya lo tenemos acá. Si yo quiero calcular la rapidez o la velocidad, tapamos aquí. ¿Qué me queda? Distancia arriba y tiempo abajo. Entonces es una división de la distancia entre el tiempo. Y si quiero calcular el tiempo, ¿qué voy a hacer? La misma temática. Tapamos el tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad, ¿no? Y estos serían mis dos ecuaciones adicionales, ¿no?, que resultan del triangulito. Por eso es necesario que solamente te aprendas este triangulito. Si tú te aprendes este triángulo, te ahorras de aprenderte 3 fórmulas, ¿no? Nos ahorramos. Bien, les decía pues con las unidades que hay que tener en cuenta. Es por esta razón que aquí vamos a considerar una equivalencia. Hoy en día, si tú habrás visto, las motos, los autos, tienen un velocímetro y nos indica en kilómetros por hora. ¿Cómo puedo transformar una velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo, que es en el sistema internacional? ¿Cómo lo transformamos? Pues debo recordar que un kilómetro es 1000 metros. Un kilómetro son 1000 metros. Eso ya lo sabemos. Y una hora, ¿cuántos segundos son? A ver, una hora son 60 minutos. Y un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60 me daría 3600 segundos. ¿Ok? De tal manera que yo tendría que un kilómetro por hora viene a ser lo mismo que 1000 metros sobre 3600 segundos. Si yo puedo simplificar aquí, vamos simplificando dos ceritos, me quedaría 10 sobre 36. Y si seguimos sacando mitad al 10 y al 36, mitad del 10, 5 y mitad del 36, 18. Quiere decir que un kilómetro por hora es equivalente a 5 sobre 18, vamos colocándolo por aquí, a 5 sobre 18 metros por segundo, ¿sí? Entonces, un kilómetro por hora es equivalente a 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces, vamos escribiendo por acá. Si yo tengo kilómetros por hora y quiero transformarlo a metros por segundo, kilómetros por hora, quiero pasarlo a metros por segundo, ¿qué está haciendo aquí? Está multiplicando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar por 5 sobre 18. Y si quiero hacer lo contrario, de metros por segundo a kilómetros por hora, lo contrario de la multiplicación es la división, ¿no? Porque aquí sería multiplicación en el sentido de la derecha y en el otro sentido sería la división, ¿no?
dividimos entre 5 sobre 18, que es lo mismo una multiplicación de una división de fracciones. Recuerda que se puede transformar en multiplicación. Si acá yo dividía entre 5 sobre 18, es lo mismo que multiplicar por 18 sobre 5. Recuerda esa parte de las fracciones. Ok, vamos haciendo aquí un pequeño ejemplo. Si yo tengo 90 kilómetros por hora y me dicen que lo transforme a metros por segundo, ¿qué voy a hacer? Pues estos 90 kilómetros por hora, ya no voy a escribir esto. ¿Por qué? Porque kilómetros por hora, si lo multiplico por 5 sobre 18, automáticamente me daría metros por segundo. Entonces, esto sería, sacamos quinta y quinta, o 18ava, 5 por 5, 25 metros por segundo. Y de la misma manera, por ejemplo, si yo tengo 15 metros por segundo y quiero transformarlo a kilómetros por hora, de metro por segundo quiero transformarlo a kilómetros por hora. ¿Qué hacemos? La misma temática. 15 por metro por segundo, quiero pasarlo a kilómetros por hora, entonces por 18 sobre 5. Y automáticamente quedaría metro sobre segundo. ¿Qué podemos hacer acá? Simplificamos, sacamos la quinta, 5, y quinta a 15. Y me quedaría 3 por 18, y 3 por 18 me estaría dando 54 kilómetros por hora, ¿no? Aquí vamos a corregir, 54 kilómetros por hora. Recuerda que era de metro por segundo a kilómetros por hora. Entonces, nosotros tenemos 15 metros por segundo es equivalente a 50 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora es equivalente a 25 metros por segundo. ¿Ok? Ahora vamos a ver por aquí uno de los usos, cómo podemos utilizar el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, en estos dos casos, en el movimiento simultáneo. Tengo un primer caso, el famoso tiempo de encuentro. Dos objetos, dos móviles, que están en una misma línea de acción, en una misma línea recta. Están separados, vamos colocando por aquí, separados por una distancia D. Ahí, esa es la distancia de separación. Vamos colocándolo aquí en el medio. Aquí está, esta es la distancia de separación. Bien. Velocidad del objeto A en este sentido y velocidad del objeto B en este otro sentido. Ambos se van a encontrar, parten al mismo tiempo. Esa es la condición. Para poder usar esto, la condición es que los dos objetos parten al mismo tiempo. Puede ser que uno vaya más rápido que el otro y el otro más lento, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, yo me puedo dar cuenta que el móvil A va a mayor velocidad porque corre más distancia y el móvil B, su velocidad es menor porque corre menos distancia. Pero la pregunta que surge aquí es, si ambos parten al mismo tiempo, en el mismo instante, con velocidades diferentes, uno mayor que otro, la pregunta es, ¿llegarán en el mismo tiempo a encontrarse? ¿El tiempo de encuentro será el mismo? ¿Qué opina usted? Claro que sí es el mismo, ¿sí? Es el mismo tiempo y a ese tiempo se le llama, a ese tiempo se le conoce como el tiempo de encuentro. Se le conoce como el tiempo de encuentro. ¿Por qué? Para que no te quedes con la duda, vamos a suponer que hay alguien aquí que está observando cómo dos objetos empiezan a moverse. Y ese señor tiene un cronómetro. Observa que cuando se están moviendo, cuando empiezan a moverse, pone el cronómetro. Y cuando se juntan, cuando llegan a encontrarse, detiene el cronómetro. El tiempo que él controló, 10 segundos, supongamos. ¿Esos 10 segundos le pertenecen a esta persona o también le pertenecen a la otra persona? Los 10 segundos fueron tomados para ambos. Es decir, esos 10 segundos es para cada uno de ellos. El tiempo es el mismo. Por eso, tiempo de encuentro, el mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que el A recorre una cierta distancia A. Yo lo voy a llamar por aquí. Distancia de A o espacio de A. Y el B también recorre una cierta distancia, espacio de B.
¿sí? Porque en algunos problemas también nos piden calcular cuánto se movió A hasta encontrarse con B. Entonces, eso es necesario entenderlo. Bien, ¿cómo calculamos el tiempo de encuentro? Sencillo, el tiempo de encuentro, vamos a escribir por aquí, el tiempo de encuentro está dado por la distancia de separación dividido entre la velocidad de A más la velocidad de B. No importa si uno va más rápido que el otro, ya les expliqué. No importa si uno va más rápido que otro. El tiempo de encuentro es distancia entre la suma de las velocidades. Ok, vamos ahora con el tiempo de alcance. En este caso, las dos personas se mueven en el mismo sentido, pero para que una persona pueda alcanzar a la otra, se supone que este debe ir más lento para poder ser alcanzado por la otra persona o por el otro móvil. Entonces, la condición aquí es que para que exista este movimiento, la velocidad de A tiene que ser mayor que la velocidad de B. ¿Por qué? Porque él necesita alcanzarlo. ¿Qué pasaría si esta velocidad fuese menor que la velocidad de B? Nunca lo alcanza, ¿no? Porque él va a correr más rápido. Muy bien. En este caso, la distancia de separación entre A y B está dada por esta partecita nada más, la parte de azul, que es la distancia que están separados en un inicio. Luego van a corren los dos. Y, como en el caso anterior, estamos hablando del mismo tiempo. Para el A, tiempo de alcance, y para el B, tiempo de alcance. ¿Sí? Es el mismo tiempo. ¿Ok? También les he dicho, como en el caso anterior, que cada uno de ellos corre una cierta distancia. En el caso de A, mira, A corre todo esto, ¿ve? Entonces toda esta parte le pertenece a la distancia de A. Esa es la distancia de A. Y esta partecita vendría a ser la distancia de B, o el espacio de B. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo calculamos el tiempo de alcance? Ojo, lo que estoy escribiendo yo es la fórmula directa. Se puede demostrar, usted lo puede demostrar haciendo uso del MRU, de las ecuaciones del MRU. Muy bien, entonces tenemos por aquí, allí, el tiempo de alcance es la distancia de separación, la distancia que están separados, entre la resta de las dos velocidades. La resta de las dos velocidades, ¿no? Mira, te voy a explicar una situación de la vida diaria para que te des cuenta que cuando alcanza un objeto a otro, las velocidades se restan. Se siente como que si no se estuvieran moviendo. Pero cuando se están encontrando, las velocidades se sumen y se puede experimentar. ¿Alguna vez te ha pasado que tú vas viajando en un bus? Estás viajando en el bus y viene un bus en contra. Tu bus va a 50 kilómetros por hora y el otro bus viene a 60 kilómetros por hora. Cuando ambos se cruzan, ¿qué sucede? Sientes como que no viste nada, como que pasó. Los dos pasaron a una velocidad tremenda. ¿Por qué? Porque la matemática demuestra que las dos velocidades se suman. 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora, si sumamos, son 110 kilómetros por hora. Lo que tú estás presenciando. Tu cerebro en ese instante está presenciando 110 kilómetros por hora. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hay dos objetos que se encuentran, se suman las velocidades. Pero sin embargo, cuando hay objetos que uno alcanza al otro, tu bus va a 60 kilómetros por hora y hay otro bus que va más adelante a 50 kilómetros por hora. Llega un momento en que lo vas a alcanzar. Y en ese tiempo, cuando tú lo estás alcanzando, tú puedes ver a las otras personas que están en la ventana, ¿no?, del carro, del otro bus, como que si van despacio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la matemática demuestra que las velocidades se restan. Tu bus iba a 60 kilómetros por hora y el otro bus iba a 50. ¿Restamos cuánto? 10 kilómetros por hora. Es decir, tu cerebro está imaginando eso, está creando un tiempo, un espacio instantáneo de 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque las velocidades se restan, ¿no? Eso te va a ayudar a recordar que en el tiempo de encuentro suma la velocidad y en el tiempo de alcance resta la velocidad.
¿Ok? Muy bien, entonces eso es con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Luego pasamos a desarrollar algunos ejercicios.